¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a Jóvenes Protagonistas en Conexión Universitaria, un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de La Serena. Antes que nada, queremos saludar a nuestros canales asociados de La Serena, Coquimbo, Vicuña, Yapel y Los Vilos. Soy Patricio Martínez y seré su conductor el día de hoy, en compañía de Noemí Cortés. Noemí, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contenta de estar aquí y poder presentarles a una gran luchadora. Estamos hablando de Anita Merinos, la presidenta regional de la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y para conocerla un poco más en detalle, los invitamos a ver la siguiente cápsula audiovisual. Mi nombre es Ana Merino Molina, presidenta de la Agrupación de Familiares de Desaparecidos de la región de Coquimbo. Yo soy hermana de Pedro Juan Merino Molina. Él tenía 20 años cuando lo detuvieron en Coronel, la octava región. Fue el 14 de septiembre de 1974. Era dirigente de la Juventud Comunista. Muy terrible, muy horroroso como lo detuvieron, porque fueron más de 30 uniformados, boinas negras del ejército, a detener a una sola persona, a un joven solamente, por haber sido dirigente de las Juventudes Comunistas. Fue llevado a varios campos de concentración donde fue torturado brutalmente. También pasó por la colonia Unidad, Cuatro Álamos, José Domingo Caña y también Academia de Guerra. Y vuelve nuevamente a Cuatro Álamos, donde se pierde el rastro de él. Como detuvieron a mi hermano en el año 74, nos fuimos conociendo con muchas compañeras. Cuando salió la lista de los 119 personas que habían muerto en un enfrentamiento, una falsedad absoluta, ahí formamos la agrupación de familiares de desaparecidos, en Santiago. Formamos la agrupación en Santiago, por la represión brutal que vivíamos nosotros como familia. Me tuve que venir a La Serena y aquí el año 84 formamos la agrupación de desaparecidos, que he liderado esta agrupación por casi 40 años. Entonces ha sido un logro importante para nosotros, para la región. La desaparición forzada, nos abocamos nosotros a la detención de ellos por muchos años, porque siempre tuvimos la esperanza de encontrarlos. Tenemos que estar bien de la mente, bien despejada para seguir luchando, porque nos queda mucho por hacer. Hemos avanzado, también hemos retrocedido y después volvemos así sucesivamente. Bueno, ya estamos de vuelta después de ver la cápsula sobre Anita y ya la tenemos aquí presente. Por favor, un aplauso para Anita Merinos. Antes de comenzar, si es que quiere dar unas palabras a la cámara para expresarse. Agradezco esta invitación que me han hecho el Colegio de Periodismo, los estudiantes, agradezco enormemente esta presencia. Bueno, y para ir comenzando ya con la entrevista, queríamos saber cuál es la motivación que tienen ustedes dentro de la organización para seguir tantos años de lucha. La motivación es no encontrar a nuestros seres queridos, saber el destino final de ellos, qué ocurrió con ellos. Y eso nos motiva y también nos da mucha esperanza en saber, la esperanza es parte de la vida, que eso nos ha llevado a seguir esta lucha que nunca hemos pensado que fuera tan larga. Pero ya han transcurrido 50 años y todo es como que ocurrió ayer. Eso nos ha motivado durante esta larga lucha. Hemos envejecido en esta búsqueda porque siempre pensamos que iba a ser un par de meses, que íbamos a encontrar a nuestros familiares, que íbamos a poder verlo en una cárcel, un campo de concentración, pero nunca esta agonía. Nunca esta agonía que ha sido tan larga, que tampoco nosotros nunca quisimos que fuera tan larga esta dolorosa búsqueda. Siempre pensamos, por ejemplo, que cuando salió el caso de los Lonquén nos daban la esperanza de encontrar a nuestros seres queridos. Y el año siguiente, el año 79, aparecen los Yumbel, Laja, San Rosendo, 19 personas también que estaban desaparecidas y habían sido encontradas. Y eso nos daba la esperanza. Aparte de eso, ya se había hecho una huelga de hambre el año 78, de 17 días, poniendo la vida para saber el destino de nuestros seres queridos. Después, el año 79, el encadenamiento frente al corazón de la justicia, que fue en el ex Congreso en Santiago, frente al corazón de la justicia, y la respuesta fue llevarnos a la cárcel. O sea, yo no estaba ahí, pero sí mi madre. 63 familiares. Bueno, Anita, sobre todo una lástima todo lo ocurrido desde esa fecha fatídica de un 11 de septiembre de 1973.
Me gustaría que si nos puedes comentar un poco cómo recuerdas ese día de ese golpe de Estado, si nos puedes comentar acerca de tu vivencia, por favor. Claro. Bueno, el 11 de septiembre es hasta el día de hoy un día muy doloroso, muy negro para el país, para los familiares, para todas las víctimas que tuvimos que sufrir el horror y el terror de una dictadura tan siniestra, que nunca antes la habíamos vivido, ni en la historia. Por ejemplo, nunca fue tan cruel 17 años. Ese día 11 de septiembre del 1973, yo me había levantado muy temprano porque me tenía que operar. En agosto del 73 yo había sufrido un golpe por Patria y Libertad, un cadenazo, que era la ultraderecha. Me había golpeado, nosotros llamábamos a la FEC, Federación de Estudiantes Secundarios, donde había ganado un candidato, y estábamos en la bandera con la Alameda en el escenario, y viene Patria y Libertad con los linchacos, con todo eso, y me da un cadenazo y yo pierdo el conocimiento. Y después veo que aparecí, ya reaccioné en el Banco Estado, que está ahí. Y bueno, todo eso estaban en paro los médicos y los camioneros, que habían empezado el paro nacional en octubre del 72 y ya estamos en agosto del 73. Entonces me iban a conseguir hora para que me operaran y me dieron el 11 de septiembre. Bueno, viene el golpe de Estado y que me iba a operar ese día no pude. Por ejemplo, inmediatamente empezamos a organizarnos, quemar documentos, porque ya a las 3 de la tarde yo estaba en Santiago y entonces ya los militares empezaron a salir a la calle. Jamás había visto de la forma que salieron, como una guerra. Quemamos documentos, nos volvimos, tuvimos que no quedarnos en nuestras casas. Pasamos inmediatamente a la clandestinidad porque empiezan a allanar las casas, a llevar los dirigentes. Fue muy terrible el 11 de septiembre, muy amargo, muy doloroso. Y yo me fui a quedar a la casa de otra persona. Después, cuando volví, lo que me impactó profundamente, cuando yo llegué a la casa, había un brasero. Mi madre se había quedado toda la noche a la orilla del brasero. Cuando miro por la ventana, me impactó su imagen. Había estado escuchando la radio de Buenos Aires, donde había escuchado que el general Palacio había muerto a Salvador Allende, al presidente de la República. Entonces me impactó a las 8 de la mañana cuando llegué yo, cuando ya se había levantado el toque de queda, ver la imagen de mi madre a la orilla del brasero toda la noche. Porque también mi hermano Pedro Merino, él era dirigente de la Juventud Comunista en San Fernando, y no sabíamos nada de él, porque lo que transmitían eran los militares, todos los bandos, todos. Ellos solamente no habían noticias como que eran directamente los periodistas, solamente la voz que decía la Junta Militar. Muy amargo, o sea, doloroso ver después cadáveres en las calles, sembrando el miedo, el terror, para que los vecinos delataran a sus propios vecinos que eran de la Unidad Popular. Yo muchas veces vi cadáveres en mi pasaje y sin conocer a las personas, quién eran. Así fue pasando los días, los allanamientos, los helicópteros, pasando por bajo, casi tocando el techo de las viviendas, disparando también, porque justamente una señora que no la conocía del otro pasaje le dispararon, pensando que ella estaba colgando ropa, estaba tendiendo ropa de su guagua, y la dispararon y la mataron. Bueno, Anita, queríamos continuar un poco con la entrevista y preguntarte un poco sobre tu hermano. Sabemos que él es tu bandera de lucha, pero queríamos saber más de él en el ámbito social. ¿Cómo se desenvolvía? Si quizás en un colegio, en la escuela, era una persona alegre, social. Si nos podías comentar un poco más sobre la personalidad de tu hermano. Bueno, Pedro era un joven, tenía 20 años cuando lo detuvieron. 20 años, no alcanzó a vivir, pero siento tremendamente orgullo y admiración por él,
porque Pedro, siendo un joven de tan corta edad, era una persona tan intelectual, muy culto, muy educado, que yo admiraba su capacidad, que no quedaba, siempre andaba con un libro bajo el brazo, desde niño. Le gustó la lectura, aprender, leer. En la enseñanza básica él fue elegido el mejor alumno de todo el colegio. Y aparte el ejemplo que él tenía, por ejemplo, nosotros éramos de una familia numerosa. Mi padre era albañil, obrero, y mi madre campesina, analfabeta, nunca tuvo la posibilidad de ir al colegio, pero sí teníamos los valores profundos, esa enseñanza con esos valores que nos enseñó. Pedro empezó a trabajar a los 9 años y estudiar. Él iba a vender dulces a la estación central en Santiago, también iba a vender el periódico, después iba a vender helados, que le pasaban un carretón con helado, Piemonte era, yo me acuerdo. Y entonces la vida era difícil porque éramos pobres, muy pobres. Hoy día casi todos duermen en una cama. Antes había que compartir la cama con dos hermanos. Porque la pobreza, los sueldos eran miserables. Los sueldos, cuando estaba Jorge Alessandri y toda la derecha, nunca estuvieron al servicio de los trabajadores pagarle un sueldo digno. Entonces él ayudaba en la hora de descanso a mi madre a traer el sustento a la casa. Y de eso yo sentí tremendamente admiración, que de niño, incluso los días jueves y domingo había feria donde nosotros vivíamos, en la José María Caro. Y entonces le decía a la profesora que acaso le podía dar permiso para retirarse antes, para alcanzar ir a trabajar a la feria, porque mi padre le había hecho un carretoncito, y a fretar para ayudar a los vecinos a llevar la mercadería cuando iban a comprar a la feria, la verdura, todo eso, y le dan una propina. Y él quedaba contento y eso ayudaba al sustento del hogar. Y en el verano, por ejemplo, acompañaba a mi mamá a la corta de poroto, de arveja, de haba. También entonces un joven que fue muy sufrido, conoció la pobreza, todo, y eso no le dio motivos como para ingresar a un partido político a los 14 años, a la Juventud Comunista. Él trabajó en la campaña de Salvador Allende, no tenía derecho a voto, por supuesto, pero sí trabajó en la campaña de Salvador Allende. Él hizo un curso de sastrería, no fue a la universidad, pero leía mucho. Él se fabricaba su ropa, me fabricaba pantalones a mí, con esos patas de elefante tan lindos. Nos sentíamos tremendamente orgullosos, él se da tiempo para todo. Y habían vecinos que le mandaban a hacer terno, y estaba la música de Rafael, a él le encantaba Rafael. Antes de ingresar a la Junta Comunista, él ingresó al fan club de Rafael, de España. Y fueron a esperar a Rafael al aeropuerto, todas esas cosas. Pero después decía él, no, esto no va conmigo, porque pertenece a una burguesía, y yo soy hijo de obrero. Entonces ahí ingresó a la Junta Comunista, empezó a trabajar, incluso está en la marcha estaba Vietnam en guerra, y entonces los jóvenes hicieron la marcha de no a la guerra, a la paz. Y ellos de Valparaíso a Santiago marcharon, y ellos se tenían que llevar al APA a los jóvenes. Bueno, no estaban las carreteras como están ahora, era pura tierra, por el término de los cerros. Y en esa foto iba Gladys Marín y Carlos Lorca, que están desaparecidos, que era diputado de la República, y más atrás iban ellos. Y esa foto luego se quería tener, pero cuando allanaron la casa para el 73, se llevaron todo lo que era libros de él, un montón de cosas. Anita, una cosa que la verdad, te siento interrumpir tu tan lindo relato, porque recordar esos momentos llena de emoción es, ¿cierto, Noemí? Es un hecho que no son hechos, y las vivencias que vivió su hermano no se deben olvidar, que por eso hacemos esta entrevista en realidad, para recordar, para rememorar y tener memoria sobre todo. Y te quiero hacer una pregunta sobre todo actual, porque ya cumplimos 50 años, hace un mes, casi un mes,
Y quisiéramos preguntarte acerca de cómo viviste tú la conmemoración de los 50 años, sobre todo porque como usted es una activista, ha estado en muchos eventos, ha dado entrevistas, si nos puede comentar qué le ha parecido. Bueno, 50 años es mucho, porque es medio siglo, pero es poco por los avances que hubieron, que no han habido casi avances. Perdón. Recordar que 50 años, mi hermano Pedro tendría 70 años ahora. Tenía 20 años. Poco alcanzó a vivir. No alcanzó. La dictadura militar les quitó el derecho a formar su propia familia. Me habría encantado que en estos 50 años hubiese tenido a Pedro, haber conocido a sus hijos, a su compañera, haber sido felices con él. La dictadura nos golpeó en la parte donde más nos dolió, quitarnos a nuestros hermanos. Porque aparte de eso, de ser hermano, también era un aporte económico a la familia. Era el sustento al hogar. Nos arrebataron y nos golpearon en la parte donde más nos dolía. Hasta los 50 años recordamos nosotros que yo tuve la suerte, a pesar que también yo fui dirigente estudiantil, me fueron a buscar al colegio. Como les contaba delante que el 11 de septiembre yo me tenía que operar, por eso no fui al colegio. Me fueron a buscar, no me encontraron. Entonces yo tuve la posibilidad, en varias oportunidades, que no me encontraran los militares. Para allá me detenía, a lo mejor habría corrido la misma suerte Pedro. Pero yo tuve la suerte de construir una familia, de tener 2 hermosas hijas, de tener 5 nietos y una nieta. El mayor tiene 24 años, mi nieto, y estudia arqueología en la Universidad de Temuco. Y Pedro no tuvo esa posibilidad. Él adoraba a los niños, él adoraba a los adultos, a los ancianos. Decía que siempre había que proteger a los ancianos y a los niños, porque los niños eran el futuro de mañana y los ancianos habían entregado lo mejor al país. Y bueno, no tuvo esa posibilidad. Él fue torturado de una forma siniestra. Hemos seguido los pasos de él. Han habido sobrevivientes que compartieron cautiverio con él. Estuvieron en la colonialidad junto a él, en los socavones, amarrado desnudo, con alambre púa. Después fue trasladado a Cuatro Álamos, en el lugar que era de descanso para los prisioneros, mientras se recuperaban, y después venía otro grupo de la DINA y los llevaba a torturar, por ejemplo, a Villa Grimaldi, a José Domingo Cañas, a la Academia de Guerra. Ellos decidían el destino de cada prisionero. Él sufrió siendo un joven, por eso admiro a todos estos jóvenes que están acá, y me emocionan enormemente. Porque jóvenes así como ustedes, que a lo mejor en la carrera de periodismo, que tenían estos sueños tan tremendos de ser profesionales, de contribuir a la sociedad, un día llega un golpe de Estado, los arrebata y se los lleva a prisioneros, los tortura de una forma más salvaje y nunca más aparecen. Jóvenes con ustedes, por eso siento un tremendo cariño y admiración a ustedes, a cada joven, porque cada de ustedes veo a mi hermano, a Pedro. Y tengo un tremendo cariño porque son personas buenas, personas honestas, personas que contribuyen a un país, a una sociedad, para tener una mejor calidad de vida para todos. Ya sea por la prensa, por lo que sea, están contribuyendo para un mejor bienestar social. Eso era Pedro. Y nosotros, por ejemplo, como familia, porque hay gente, por ejemplo, que quiere mucho a Pedro, todavía guarda el recuerdo cuando caminaba con el libro bajo el brazo. Él se hizo un terno precioso, que era con pata de elefante, muy lindo, porque le imitaba a Rafael, y varias personas le mandaban a hacer terno. Y yo tengo la carpeta completa donde él hizo el año 68 el curso de sastrería, siendo un niño, 14 años, porque sabía que no iba a poder ir a la universidad por los recursos económicos. Y en la población José María Caro, donde creció él, nosotros íbamos a un colegio, a una cuadra, hay un mural precioso de Pedro,
La calle se llama Pedro Merino, reivindicando el nombre y un jardín infantil que se construyó, también ahora lleva el nombre Pedro Merino. En la parte reivindicativa me emociona y que han habido otros sectores que han solicitado a mi madre si es posible llevar el nombre de Pedro Merino. Por supuesto que ellas también han luchado para llevar el nombre que se merece mi hermano. La calle se llama Pedro Merino Molina, que es Jalisco, ahora es Pedro Merino. Y el jardín infantil que se inauguró el 4 de septiembre de ahora este año. Disculpe, Anita, perdón por interrumpirla nuevamente, pero queríamos saber, en el marco también de los 50 años, un poco sobre, tenemos claro que la lucha sigue y no vamos a descansar hasta encontrarlos, y en ese mismo ámbito saber un poco sobre el plan de búsqueda que se está realizando y sobre el labor que debería tener las Fuerzas Armadas dentro de este plan de búsqueda. Claro, en estos 50 años, por primera vez, hay un presidente de la República que decreta un plan nacional de búsqueda. Queremos que sea ley. Queremos que sea ley, que es importante, un paso importante después de 50 años. A lo mejor no los vamos a encontrar, porque nosotros los primeros años decíamos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Después nos hemos conformado que encontráramos un huesito. Pero cada día que pasa el tiempo vemos más lejana la posibilidad, porque fue tan macabro la dictadura militar que tanto ideó de la forma de no dejar rastro de las personas, de asesinarlas y hacerlas desaparecer para que no quedan evidencias. Por eso muchos fueron lanzados al mar. Nosotros no sabemos quiénes fueron lanzados al mar. También las personas que fueron quemadas en la colonia Unidad, tampoco no tenemos su nombre. Sabemos que un grupo importante de personas, jóvenes, hombres y mujeres. En este Plan Nacional de Búsqueda tenemos la esperanza, por lo menos, que se sepa el destino final. Los pasos que cada detenido desaparecido dio. Que sea el historial, que esté establecido. Así como los primeros años decían que eran presuntos detenidos desaparecidos, que después por ley quedó en el FONMERRET y que efectivamente habían sido detenidos desaparecidos que tenían nombres y apellidos, que eran personas de este país y fueron detenidas y hechas desaparecer. Hoy día, por ejemplo, en el Plan Nacional de Búsqueda queremos que nos hagan el historial por los campos de concentración desde Pasoer, porque es difícil encontrarlo con vida o difícil encontrarlo algo de ellos. Pero la esperanza siempre está, o sea, nunca uno la pierde. Hasta, por ejemplo, nosotros siempre vemos mendigos en la calle, decimos a lo mejor perdió la mente, quedó enfermo mental, lo liberaron a lo mejor, y pensamos que puede ser él o cualquier detenido desaparecido. Siempre la esperanza va a estar mientras no nos encuentren algo, o sea, no nos digan algo, un documento. Yo voy al al registro civil y pido un certificado de antecedente, me sale. Pido un certificado de difusión, no sale, pero sale vivo, certificado de nacimiento. Entonces esta incertidumbre de no saber el destino final de ellos. Y sabemos nosotros que con todas las torturas que le hicieron, por supuesto que no deben estar vivos. Que al final, Anita, es todo lo que tú nos dices, lo que ustedes quieren es una respuesta. Y esa es la lucha constante y por la cual nosotros como jóvenes estamos encantados de tenerte acá presente con nosotros, que nos cuentes tus vivencias, porque aunque ya hayas contado en muchas otras asambleas, radios, televisoras, como antes me comentaba fuera de cámara, es fundamental que se muestre la lucha que ustedes realizan y que es una lucha que no va a cesar, que se recuerde lo que pasó y que Chile no pierda la memoria de todo lo ocurrido. Y la verdad, de verdad, y disculpa que reitere la palabra, es muy admirable lo que, ¿cierto, Noemí? La admiración que tenemos por ella como jóvenes, como usted bien nos decía, y con su hermano que a la edad de 20 años, y usted ya no lo vio desgraciadamente, y que es su bandera de lucha, que ha estado, tiene unas calles, le han pedido permiso para más cosas con el nombre de su hermano, y esperamos que esta lucha perdure, que esta lucha tenga una respuesta, que esperemos que sea lo más pronto posible, y como dijo usted, la esperanza es lo último que se pierde. Exactamente. ¿Cierto, Noemí? Sí. Estamos muy agradecidos de tenerla aquí el día de hoy.
hiciera el tiempo en su vida para poder contarle la historia a muchos jóvenes para que la historia no se pierda jamás, no volvamos a caer en lo mismo que desgracias que tuvo que haber pasado su hermano y mucha otra gente en el mundo. Esperamos que esto no se vuelva a repetir y también nosotros esperamos que jamás se rindan y que encuentren o que puedan descansar en paz. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos luchando para que esto nunca más vuelva a repetirse a nadie, sea cualquier ideología, no por tener una ideología que se le tenga que torturar, asesinar y hacer desaparecer por pensar distinto. Eso no debe ser, no se le puede volver a permitir a nadie. Y entonces, por eso también nuestra lucha va a mantener viva la memoria para que nunca más vuelva a ocurrir todos estos hechos tan horribles que pasamos. Muchas gracias, Anita. De verdad, Anita, muchas gracias. Creo que son incesables lo agradecido que nos sentimos con nosotros y esperamos que te lo vamos a demostrar un poco, así que un fuerte aplauso por favor para Anita Merino. Con esto ya vamos cerrando el capítulo de Jóvenes Protagonistas en Conexión Universitaria. Les recordamos que pueden seguir viéndonos en el próximo capítulo. Y además nos pueden seguir en nuestros medios, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y con esto finalizamos el capítulo de hoy agradeciendo a nuestra invitada Anita Merino. Y esto es el adiós. Hasta luego.